Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva Por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales.
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Bienvenidos como cada sábado a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada y muchos profesionales comprometidos con la verdad. Este es su programa que siempre aboga, que siempre da la invitación para que las familias, líderes comunitarios, madres, padres, profesionales y seguidores de nuestra misión puedan abrir una ventana hacia un espacio creado para transformar la realidad y elevar las voces para encender esas luces que muchas veces por mucho tiempo han sido silenciados. Cambiando el Mundo con Raquel Quezada es una plataforma que da conciencia, es un puente de oportunidades, es un hogar para quienes no siempre han sido escuchados. Aquí creemos que la inclusión no es un favor, sino un derecho. Creemos que una sociedad donde cada persona tenga un lugar, un propósito y una oportunidad puede brillar. Este programa representa humanidad en acción porque queremos no solamente hablarlo, sino también accionarlo. Y es por eso que estamos siempre recorriendo a nivel internacional, haciendo un llamado a la acción. Este programa no se queda solamente aquí. Siempre los profesionales que vienen a este programa están comprometidos también conmigo. Como digo yo, usted o lo hace por voluntad o por pasión o porque yo lo cojo de la mano y me lo llevo pues a cambiar el mundo. Ahí vamos a hablar hoy precisamente de lo que estábamos haciendo en la República Dominicana. Y es precisamente eso, representar la valentía de quienes luchan por sus hijos, de quienes se levantan cada día a pesar del agotamiento y esos procesos difíciles, el miedo y la incertidumbre que provoca tener un hijo con discapacidad. Representarlo a ellos también, ponernos en los zapatos de ellos, hablar desde cómo nosotros podemos cambiar una comunidad que necesita ser aceptada. Cada episodio es un abrazo, cada diálogo que se habla aquí es un puente a romper esas barreras que son necesarias para construir un mundo mejor. Cada historia es una revolución silenciosa que se transforma desde una madre como Charo, desde una madre como Karen y también de los profesionales que también están comprometidos y van a estar hablando hoy de cosas importantes. Precisamente hablar de la gratitud, esa gratitud que todos debemos de enfocarnos desde nuestro proceso, pero cómo podemos ser agradecidos. Este espacio precisamente abre conversaciones profundas y necesarias, educacional, equidad en las escuelas, derechos y políticos públicos, salud emocional de las familias y cuidadores, porque muchas veces nos olvidamos de ello, accesibilidad y tecnología inclusiva, la inclusión laboral, Charo, y emprendimiento, el arte, cultura, talento diverso, testimonio que inspiran y cambian ese paradigma que siempre queremos ver. Nuestros valores fundamentales siempre es la igualdad, la dignidad, la inclusión, la empatía activa, la autonomía y sobre todo la celebración diversa que como riqueza humana es lo que forma realmente el mundo. Sí, porque la diversidad debe de celebrarse. Estamos en vivo en todas las plataformas y en todos los medios de comunicación, en nuestro canal en YouTube Cambiando el Mundo con Raquel Quezada, en el canal también de Discapacidad TV. Ahí está Claudio desde los controles, desde Argentina, transmitiendo para todo el mundo. Y de verdad que nos llena de satisfacción y amor poder estar compartiendo con ustedes. La Mega 95.1 FM, mi querida gente del Valle del Merrimack, saludo desde mi estudio A para todos ustedes compartiendo para la Mega 95.1 FM. Águila Radio Boston, la Radio Boston FM y Discapacidad al Día, comunidad en España.com. Señores, siempre iniciamos con una cita que abraza, una cita que la queremos compartir siempre para que usted pues la abrace y la lleve con usted todo el día. Y precisamente el programa de hoy está está pues dedicado a esa palabra que muchas veces transforma y es la gratitud. La gratitud transforma lo que no tenemos en suficiente y lo que vivimos en propósito. Y realmente esta frase, esta cita nos invita precisamente a enfocarnos en lo que tenemos que ya es suficiente
pero no quedándonos tampoco desde la mediocridad. Podemos avanzar, pero saboreando, abrazando precisamente lo que tenemos ya en nuestras manos. Porque si no soy agradecida con esto que tengo, ¿cómo creo que el Señor me va a poder bendecir en abundancia? Entonces, lo que vivimos siempre se transforma en un propósito si lo miramos desde la gratitud. Cuando yo empecé a ver a mi hijo como una gratitud, como que era algo que ya era mi bendición, y cada vez que me presento en las conferencias digo que Joan es mi bendición, porque a través de él soy agradecida con Dios, con lo que me ha dado, y como desde lo que he vivido con él y lo que estoy viviendo con él, pues destinado eso a alcanzar mi propósito de vida, y eso me hace feliz. Y es mi invitación para ti hoy. Quizás no mire el proceso, quizás no mire lo que está pasando, las dificultades que está viviendo, o quizás está pasando por situaciones difíciles. Abraza lo que tienes en tus manos. Quizás tienes salud, quizás tienes familia, quizás tienes hijos, quizás tiene un trabajo, quizás tiene hoy un techo donde dormir, quizás tiene una discapacidad o una condición que te puede ayudar y alcanzar a tu propósito. He conocido personas que no nacieron con una condición, no nacieron con una discapacidad, y ellos pues han transformado ese accidente que le ha pasado, ese proceso difícil, lo han convertido en una bendición. Precisamente tuve un mensaje de un no vidente que me dice: Raquel, voy para allá, para Boston, porque voy a correr el Boston Marathon. Y él no es no vidente, y él no nació así. Él habla de cómo desde su accidente la vida le transformó todo, su existencia, su entorno, cómo él quería quitarse la vida, pero cuando fue agradecido desde que por lo menos tenía la vida, él ha transformado precisamente esa vida en un propósito. Y esa es mi invitación para todos ustedes, porque muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos enfrente de nosotros. Señores, hoy, como dije, vamos a hablar todo acerca de lo que es ser agradecido, y precisamente hablaremos también, hablando de agradecimiento, de lo que sucedió en la República Dominicana, conferencia en Higüey y también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí está también la señora Charo Nicasio, fundadora de LOATA, y Karen Vélez, quien es la directora de la Fundación de Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad en RD. También nos acompañará Wellington Peña, quien es fundador de Maestro de Impacto Academy, y nos hablará precisamente de la ciencia de la gratitud. ¿Sabían ustedes que la gratitud es una ciencia? Y cómo podemos reentrenar nuestra mente y reescribir precisamente nuestro destino. Sí, porque muchas veces creemos que el destino ya está ahí. No, tú puedes transformarlo también para cosas positivas. Y por supuesto, mi amigo, el neurocoach Jorge Friade, quien también hablará del poder de la gratitud. Señores, todo esto y mucho más, precisamente transformando lo que tenemos en gratitud. Vamos ahora a nuestra primera pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía. Una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada.
seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Quiero agradecer profundamente a los premios La Flor en la República Dominicana, quien nos honraron con un reconocimiento por el trabajo que estamos haciendo aquí en la ciudad de Boston. Agradecida también de todos los medios de comunicación que acogieron el tema del TDAH con nuestro nuevo libro y por igual el manual de AIP. Ahí estuvimos recorriendo los medios de comunicación, siendo las voces precisamente de estas personas como yo que tenemos esta condición, trastorno por déficit de atención, pero por igual siendo las voces de muchas familias que muchas veces son olvidadas, son silenciadas y no pueden pues salir a hablar de las barreras que presentan nuestra comunidad. Señores, ya está con nosotros el neurocoach Jorge Friada con el tema El poder de la gratitud. Muy buenos días, querida Raquel. Qué alegría saludarte, como siempre. Hoy desde el estudio de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada en Buenos Aires, en la capital de la República Argentina. Y siempre decimos que dar y recibir son dos caras de la misma moneda, pero hoy vamos a hablar de otras dos caras, como es dar y agradecer, porque agradecer es fundamental. Es además, desde las neurociencias del neurocoaching, como nosotros nos hemos especializado y amamos esta profesión, está demostrado que la gratitud produce cambios cerebrales positivos, liberando neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, lo que mejora nuestro ánimo, el estado de ánimo, el bienestar en general. Practicar la gratitud activa además la corteza prefrontal, mejorando tu regulación emocional y puede disminuir el estrés, ese asesino silencioso que todos tenemos y que lamentablemente cuando se pierde el control sobre todo lo que tiene que ver con disfrutar la vida, con hacer de la vida algo digno de ser vivido, perdemos de verdad. Entonces, pensemos en los beneficios, por algo Dios, que es el neurocoach por excelencia, el que nos creó, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un deber que tenemos, porque es una necesidad ser agradecidos, además es un placer maravilloso. Cuando agradecemos, sentimos que justamente no solo estamos correspondiendo al otro, al que nos brindó algo, nos dio lo mejor de sí o nos dio lo que pudo darnos, sino que nosotros liberamos esa actitud positiva. Y como decíamos, liberamos esos neurotransmisores, esos químicos de la felicidad verdadera, eso que nos ayuda justamente en la regulación emocional, como decíamos, en la reducción del estrés. Una transformación neural cambia todo nuestro ser cuando estamos en ese modo agradecimiento, porque no es solamente decir, bueno, hoy agradezco, mañana no, no, es vivir en modo agradecimiento, como yo estoy agradecido de corazón a Raquel, a su esposo Jonathan, a toda esa familia maravillosa que desde Boston nos bendice en gran manera a todos, pero además, ¿sabes una cosa? Causa un impacto físico, o sea, el impacto va a ser integral en todo nuestro ser. Hay estudios que han demostrado que mejora nuestra presión arterial, baja los niveles de glucosa y causa un impacto en nuestra salud mental. ¿Qué te parece si termino con esta frase? Seamos agradecidos si queremos ser bendecidos. Wow, qué lindo, porque pensaba y reflexionaba durante el jueves, que era día de Thanksgiving. Precisamente dijiste una frase, agradecer constantemente, porque muchos de nosotros solamente agradece a Dios, a la vida por todo lo que tenemos en un día específico, cuando todos los días debemos de ser agradecidos con Dios. Y cómo la gratitud no solamente cambia tu sistema neurológico, sino también cómo la gratitud cambia tu entorno. Cuando somos agradecidos, Jorge, miramos la vida desde una óptica diferente, desde un lente diferente. Quizás ese lente necesita ser un poco limpiado hoy, quizás tu lente está un poco empañado para que pueda ver la vida con mayor claridad. Y como mencionaba al inicio en la cita, enfocarnos con lo que tenemos, porque muchas veces no disfrutamos
el ahora pensando en el mañana. Muchas veces no disfrutamos lo que tenemos en las manos, enfrente de nosotros, o quizá el plato que tenemos hoy en la mesa, quizás sea un huevo con arroz. Bendición, bendito sea Dios porque tiene un plato con arroz, porque muchas veces yo que he tenido la oportunidad de viajar a África, hay niños que ni siquiera eso, y eso es un plato gourmet en África. Arroz con huevo es un plato gourmet, y usted lo tiene hoy y no es agradecido con Dios. Qué importante lo que estás diciendo. Hay una frase hermosa que dice: cuenta tus bendiciones y te sorprenderás. Y yo le agregaría hoy: cuenta tus bendiciones y serás cada día más agradecido. Qué lindo que es reconocer. Esa palabra que se lee de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, y que es tan importante. Reconocer primero a Dios y luego a todos aquellos que nos bendicen cada día de tantas maneras diferentes. Así es, muchísimas gracias, Jorge, agradecida de Dios que aún en tiempo de vacaciones tú sacas de ese tiempo de estar aquí con nosotros, y yo por eso y mucho más estoy agradecida de conocerte y de tu vida. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Gracias a ti, querida Raquel. ¿Cómo no voy a estar presente siempre que me llamás? Para mí es un honor y lo agradezco de verdad. Pueden googlear mi nombre, Jorge Friade, me van a encontrar en las principales redes sociales, o escribirme a mi mail personal, jorgefriade@gmail.com, o al WhatsApp más 598-94760042. Así es, y seguimos la línea del agradecimiento, y con nosotros está en el estudio C. Wellington Peña, quien él es coach de vida y fundador de Maestro de Impacto Academy. Precisamente hablar de la ciencia. ¿Sabía usted que la gratitud es una ciencia? ¿Y cómo podemos reentrenar y reescribir nuestro destino? ¡Wow! Muy profundo eso. Muy buenos días, agradecida de Dios porque esté con nosotros hoy una mañana más. Qué bueno, aquí feliz siempre de estar con ustedes. Déjenme contarle que hubo un momento en mi historia que yo, por educación o quizás por formación, donde yo no agradecía. Y yo estaba experimentando cómo las personas con el tiempo se iban alejando de mí, las relaciones se terminaban porque yo no agradecía. Y luego que empecé a entrenar mi mente para que esto fuera ya en automático, mi vida cambió, mi círculo de relaciones cambió, todo de una forma u otra empezó a generar un contexto diferente. Así que este tema, Raquel, de verdad es súper importante para nuestra sociedad actual. Gracias por invitarnos como Maestro de Impacto, y de verdad que súper contento de estar el día de hoy. Raquel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Yo feliz y precisamente agradecida de poder contar con personas como tú que ven, hablaba antes de cuando iniciamos el programa, miramos, tenemos un lente especial, y ese lente tiene diferentes niveles, y uno de los niveles que tiene es la gratitud. Cuando nos ponemos el lente siempre todos los días de la gratitud, decimos, como dicen en el ardor popular, nos rebala pues las cosas negativas, y precisamente nos enfocamos en la gratitud. Háblanos cómo podemos esto tomarlo como ciencia y cómo podemos nosotros reentrenar para nosotros poder alcanzar nuestro propósito de vida. Wow, totalmente. Y hoy no quiero introducir la palabra gratitud como una palabra bonita. Quiero llevarla un poco más profundo, sino como una fuerza cerebral, emocional y energética. Noten ahí, capaz de reescribir tu destino. Hoy te voy a mostrar por qué, cómo funciona en tu mente y cómo puedes aplicarla desde hoy para cambiar tu vida y pasar a un próximo nivel. Y es importante a ti que estás escuchando esta información que entiendas que la gratitud no es solo agradecer. A veces nos perdemos y decimos gracias. No, la gratitud es un estado neuroquímico. Y cuando yo hablo de un estado neuroquímico, es que entra en juego tu cerebro. Cuando tú sientes gratitud de verdad en lo más profundo, tu cerebro activa 3 regiones. Y es importante, yo te voy a dar algunas pinceladas, pero quiero invitarte a que investigues. Hoy tienes muchos medios para investigar y para profundizar el tema. El primero es la corteza prefrontal, que es lo último que se desarrolló de nuestro cerebro. Es esta parte que está aquí, encargada de la toma de decisiones. Una vez que tú la ejercitas con muchos ejercicios como respiración consciente, el prana, que es caminar, respirar, tomar sol, crear conciencia, meditar, orar,
cada vez que tú estás en un ejercicio constante, hace que el corte prefrontal o la corteza prefrontal se ensanche y tú puedas de una forma u otra crear un contexto diferente. El otro tema que te invito a ejercitar de tu cerebro para este tema de la gratitud es el sistema límbico, donde viven las emociones. Corte prefrontal, sistema límbico o emocional. Una vez que tú lo ejercitas para poder recibir cualquier emoción, pilotearla, manejarla, pasar a un próximo nivel, le permite a la corteza prefrontal entrar para ordenar tu vida y poder entender que somos seres en relación, que cuando tú agradeces es como que tú utilizas una llave, Raquel, y tú que me estás viendo la información, para abrir la prosperidad, para abrir la salud, para abrir la abundancia. Y el tercero que te invito a investigar también es el núcleo accumbens, que es el centro de recompensa del cerebro. En este instante se libera dopamina, oxitocina, serotonina, es decir, los químicos que te hacen sentir motivado, conectado y en paz. Y es por eso que de una forma u otra hoy traemos este tema a ti, para que tú entiendas que no es solo una palabra per se, sino que entran en juego cantidad de temas de tu propio cuerpo, cantidad de temas a nivel energético y también cantidad de temas en relación al planeta Tierra. ¿Cuál es el mundo que yo quiero? ¿Cuál es el mundo que yo sueño? Una persona agradecida está constantemente creando un mundo diferente. Raquel, ¿cómo tú ves esto en tu vida? Cuéntame. Bueno, realmente cuando la gratitud dejó de pasar simplemente a ser una poesía en mi vida, se convirtió en neuroplasticidad. Y con esto me refiero que precisamente muchas de las personas que me preguntan en la calle me dicen, pero ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es el ingrediente que tú siempre vives feliz, tú siempre vives agradecida de Dios? Y precisamente eso, cuando nosotros nos enfocamos en el agradecimiento, mejora la resiliencia, se convierte los procesos difíciles en algo que yo digo, ok, ¿qué voy a aprender de esta situación? Y realmente paseándome cuando estaba hablando, miraba a los niños, que esa es una de las neuroplasticidad que le enseñamos a nuestros hijos, y es a decir thank you, gracias. Cuando se le da una leche, ¿cómo se dice? Recuerda, ¿cómo se dice? Gracias, porque debemos de ser agradecidos hasta con la leche que su mamá le da, hasta con el plato de comida. Muchos de los matrimonios existentes llegan a su casa aburridos y ni siquiera le agradecen a la esposa por el plato de comida y dan por sentado que ella tiene que hacérselo y punto. No, cuando usted le agradece a su esposa precisamente por un simple plato de comida, como usted lo ve, usted está agradeciendo su esfuerzo que ella tuvo el día entero para brindarle ese plato de comida y guardarle también un hogar limpio a usted. Entonces, cuando nos enfocamos, mira cómo nosotros reentrenamos nuestra mente y vemos todo a nuestro alrededor, pues más feliz. Mira, yo te cuento, Raquel, yo estaba en República Dominicana y por aquí o por allá yo estaba en un lugar donde el internet no estaba funcionando bien, estaba muy bajita la frecuencia. Y digo yo, wow, yo doy por sentado donde yo vivo en la Florida, aquí en la Florida, que el internet ya es parte de mí, que el teléfono es parte de mí. Y yo vi personas comprando paqueticos de teléfono, el internet no me funcionó. Muchísimas cosas que yo doy por sentado, digo yo, así mismo se da como tú dices con la relación con tu pareja. Tú das por sentado las cosas que tienen que ser así y vas diluyéndote en el camino y te pierdes. Oye, hasta un vaso de agua que tu pareja te lleve, gracias. Hasta una comida que te prepare, gracias. O hasta estar respirando, gracias. Óyeme, si tú creas ese contexto en tu vida, mira, yo tengo en mi mesita de noche un jarrón de gratitud. ¿Qué yo agarro? Yo agarro un papelito todos los días y agradezco todos los días por 3 cosas. La voy colocando en este frasco y al cierre del año, el día 31, me compro una botella de vino, me bebo una copa de vino, me siento con una música de relajación y leo cada una de la gratitud. Luego lo quemo y creo un momento nuevo para el año que sigue. O sea, de verdad te digo, es otro nivel que tú creas. Pero hay algo importante que quiero como resaltar en este espacio que me toca la intervención, y es que es bueno reconocer por qué la mayoría de personas no practican la gratitud. Hay una razón biológica y es bueno que ustedes lo profundicen. El cerebro está, para que ustedes lo sepan,
El cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Cuando tú le metes elementos de felicidad al cerebro, entonces él empieza a crear contexto para que tú no seas feliz, para que estés triste, porque lo único que vino fue la parte reptiliana para hacer que tu cuerpo funcione bien. Pero a eso se le llama, el significado es que tu mente se enfoca automáticamente en lo que falta. Te prepararon un sancocho. Bueno, los que no saben lo que es un sancocho, es una sopa con diferentes tubérculos, víveres, le echan diferentes carnes. Yo me río, Wellington, yo me río porque Claudio debe de estar diciendo de todo. Claudio es el argentino que trabaja los controles y está en Argentina precisamente en estos momentos. ¿Qué pasa? Le voy a hacer una anécdota. Yo soy loca con el sancocho y cuando a mí me invitan a una casa, yo le digo, guárdenme sancocho. Yo puedo comer sancocho 10 veces al día. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo iba a un lugar, Claudio comía sancocho y él decía, ¡qué joder! ¿Cómo es posible que ustedes con este calor nada más te guarden sancocho? Y yo, Claudio... Pues Claudio, el dominicano come sancocho. La risa ahora mismo. Dominicano come sancocho, pero mira qué sucede, que yo he visto muchas escenas de ella, que cuando llegan y falta el aguacate, o no hay aguacate, mejor dicho, porque asociamos el sancocho a aguacate y arrocito blanco, ¿verdad? Entonces, al lado, cuando eso no está, decimos, ay, lo único que falta es el aguacate, y nos centramos en lo que no funciona. Hay gente que está guapa, se pone y no se enfoca en el sancocho. Sin aguacate, sin arroz blanco, o sea, o sin el coconcito que hace el arroz blanco. Entonces, ¿cómo le llamamos nosotros en la parte de la neurociencia? Se llama sesgo de negatividad, ¿ok? Busca esa información. El sesgo de negatividad se da cuando tú te enfocas en lo que falta. Por eso muchas personas no agradecen como parte de su vida. Pero aquí está lo más grande. La gratitud es el único entrenamiento mental simple que se desactiva, que desactiva ese sesgo. O sea, cuando tú empiezas a agradecer, el sesgo de negatividad se desactiva en automático simplemente agradeciendo. Mira, una preguntita. ¿Y está bien nosotros tener personas a nuestro lado que constantemente miren la vida desde la negatividad? Por ejemplo, si te invita una amiga a salir a comerte un helado, ella se está comiendo el helado y de repente, ay, pero yo creo que va a llover. Ay, yo creo que sí o qué. Y empieza con una negatividad y no se enfoca en el helado, no se enfoca en el momento. Amiga, si va a llover, deje que llueva, pero cómase su helado tranquila. Es importante tener personas así a nuestro lado. ¿Qué hacemos? Bueno, esa gente, bueno, yo la apoyo. Yo tengo una expresión que dice... Y que quererla pero de lejito. Sí, pero yo llevo el caballo a la fuente, pero quien tiene que beber el agua es el caballo. O sea, claro. Al final del día, si yo, Wellington Peña, estoy entrenando mi cerebro para la gratitud, para crear cosas extraordinarias, y estoy alrededor de personas que están en ese sesgo de negatividad, yo puedo apoyarle o puedo iluminarle con la luz que estoy encendiendo, ¿verdad?, de mi vida. Sin embargo, llega un punto en el que yo le digo, bueno, te amo, te quiero, mucha luz para ti, pero tengo que continuar. ¿Por qué? Porque si yo paro mi vida a esperar que transforme su vida, estoy irrespetando mi proceso y también estoy respetando el proceso de ellos, porque me va a crear ansiedad de quererlo llevar a mi espacio y no poder, y entonces ellos están viviendo su proceso de transformación al ritmo que ellos quieren. No sé si me doy a entender con él. Un punto muy importante que yo he aprendido a identificar. Existen personas que te dan ansiedad de que te irrite, o sea, esa ansiedad se puede convertir incluso en una de ser irritable, o sea, de convertirte en una persona irritable y de controlar tu día y sacarte pues toda tu, absorberte toda tu energía positiva. Entonces yo he aprendido también precisamente a separar o no querer estar con personas así, porque al final del día quien la que va a sufrir los resultados negativos es uno, porque es necesario entender que si tú tienes un propósito, si tú tienes una visión, si tú tienes metas, si tú sabes lo que quieres en la vida, y hay personas que no saben hacerte ese acompañamiento y lo que están a decirte, tú le dices, mira, tengo un proyecto, ay, pero el sistema está cerrado, la economía está mala, ay, pero tú eres mujer, ay, pero que ya tú tienes cierta edad, ay, pero que tú eres dominicana, o sea, te ponen todo lo pero, todo lo contra. Entonces es necesario no tener personas así en su vida. Totalmente. Si tú quieres aprovecharla, en mi caso, por ejemplo, ahora que yo estoy practicando la famosa ley del espejo, que es todo lo que veo en
otra persona está en mí. Eso fue el otro día que me voló la cabeza. Yo dije, ay, yo me he perdido de aprendizajes. Entonces, si tú quieres aprovechar la escuela que te trae ese tipo de persona, la observa, vives el proceso, pero rápido que cheques lo que está sucediendo internamente, lo reparas y te mueve. El tema está en quedarse allí. Si te quedas en ese contexto constantemente, me lo repites tanto que termina siendo lo mismo o quizás peor que esa persona. Por eso yo siempre digo, aprendo de, me muevo rápido. Aprendo de y me muevo rápido. Porque si me quedo en ese espacio y agradezco, ¿verdad? ¿Por qué? Así es. Mira, aquí dicen que si la vida cambia cuando vivimos en gratitud, que la vida cambia precisamente cuando vivimos en gratitud. Y es verdad. Científicamente, y qué bueno que dijeron este comentario, porque científicamente está comprobado que la gratitud reduce la ansiedad y la depresión. O sea, si estás viviendo ansiedad, si estás viviendo depresión, la gratitud la reduce, mejora la calidad del sueño, aumenta la resiliencia emocional, fortalece las relaciones, te vuelve más creativo y productivo y disminuye la sensación de carencia y escasez, incluso hasta el sexo mejora con tu pareja. Sí, yo creo que es sí. otro nivel lo que te estoy Mira, y dado en un tema que lo abriste y tenemos que darle espacio, porque por eso es que muchas parejas, precisamente, yo digo que el mundo entero debe de estudiar neurociencia, debe de ser coach de vida, debe de en algún momento de su vida ser coach, porque el coach cree que viene a tomar clase para transformar a los demás y el coach y la neurociencia te transforma a ti primero como ser humano para tú mirar precisamente y enfocarte en la gratitud, en lo valioso, en lo que las personas sí pueden aportar, ¿no? Lo que pasa es que siempre nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida, nos enfocamos nada más en lo negativo. Ay, es que mi esposo no hace esto, Pero cuando tú te enfocas en lo bueno, en lo agradecida y en sí en lo fuerte que tiene tu esposo, tú lo ves, muchacha, está más joven, más hermoso, más elegante, porque te está enfocando en lo positivo de esa persona. Y precisamente Raquel, como el video que tú pusiste esta mañana de tu esposo, es que se levanta y está bueno, es que está bueno. Sí, entonces, y realmente es así, porque le voy a dar un dato muy importante, y yo hablo siempre este programa trato de hablar desde mi espejo. Cuando yo empecé a iniciar a estudiar neurociencia, mi matrimonio no estaba tan estable como está ahora, y el profesor que me tocó, Luis Gaviria, en NCI, él me enseñó precisamente a eso, a enfocarnos en el agradecimiento. No te enfoques en lo que tu esposo no hace, enfócate en lo que él hace. Mira, y yo empecé a ver la vida que realmente la neurociencia me transformó a mí, y para yo poder, porque a veces queremos cambiar el otro insistentemente y no miramos nuestras faltas. Entonces, te digo que la neurociencia es tan bella que yo siempre vivo agradecida de ella. Ya tus recomendaciones finales, Wellington, y ese tema lo vamos a dar un espacio muy importante acerca de los matrimonios, cómo podemos nosotros pues ver la vida diferente, enfocarnos desde la gratitud con el otro, porque sí, siempre queremos arreglar el otro y no sabemos que para arreglar el otro tenemos nosotros que cambiar también nosotros. Claro que sí. Bueno, le voy a dar algunos puntos que trabajamos en Maestros de Impacto. El primero es el diario de 3 agradecimientos diarios, como te dije, lo echas en un cristal y lo vas acumulando. La gratitud en tiempo real, aprovecha cada instante para agradecer. El otro día un taxista, un Uber en Santiago, me llevó de Santiago a La Vega, al campo de donde yo vengo, a Cutupú. Y en el camino, por muchas situaciones... No tiene que llevarme a ese campo. Hoy Cutupú es lo mejor que hay, Naranjal, de donde yo vengo. Mira, eso es bellísimo. Y me dice al final... Claro, ¿sabe dónde que está eso? Cutupú está en La Vega, está en la ciudad de La Vega. Es un campo muy bonito porque de ahí salí yo, tú sabes. No, mentira, pero es muy lindo el campo realmente. Bueno, te decía que él me dijo un momento, ¿por qué usted agradece tanto? Y yo le digo, porque ya es parte de mi vida, y tú, cada detalle que has hecho de llevarme, de esperarme, de manejar con cuidado, eso se agradece, eso se crea, la gente lo percibe. Entonces, la gratitud en tiempo real es importante. No dejes pasar un minuto para agradecer a todo el mundo. Yo hago una carta de agradecimiento todos los años e incluyo a todos los seres humanos que estuvieron cerca de mí en el año, y esa llamada de gratitud. Haz esa llamada colgando este programa hoy en la mañana. Coge ese teléfono y llama a 5 personas y agradécele sin causa precedente, que ellos entiendan que algo provocaron en tu vida, y verás la magia que vas a generar en el planeta Tierra.
Excelente. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Maestros de Impacto Academy. Ponen Maestros de Impacto Academy en Google y van a encontrar cantidad de información con ese Maestros de Impacto Academy. Ahí me encuentran en todas las redes sociales. Excelente, agradecida de Dios precisamente por tu vida, por nuestra conexión, y el Señor sigue como entrelazando y conectando y reconectando pues nuestro círculo, porque yo digo que la vida es un círculo, donde empieza, ahí termina, y el Señor siempre pone personas que cuando iniciaste en el círculo, vuelve y lo reconecta contigo, y el Señor ha reconectado un amigo en común en nosotros, Alex Santiago, que para él pues un saludo especial del Canal 4 de Mango, este programa El Mangú, todas las mañanas, y es un amigo en común, así que agradecida de Dios por todo esto. Bendiciones, muchísimas gracias. Bye bye, cuídate. Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial y retornamos con más con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Yo feliz, señores, de lo que sucedió en la República Dominicana, agradecida precisamente de Karen Vélez, directora de la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad en Higüey, y mi amiga, mi hermana, representamos tantas cosas, juntas somos dinamita, la señora Charo de Nicasio, quien ella pues también es fundadora de la Fundación Loata, quien se enfoca en insertar las personas con discapacidad laboral. Muy buenos días, Charo, ¿cómo tú estás? Feliz y agradecida de verte nuevamente. Muy buenos días, querida Raquel. Gracias por este espacio. Desde el inicio del programa he estado hablando de la gratitud, y definitivamente la gratitud es la memoria del corazón. O sea, yo realmente escuchando la participación de los anteriores invitados, entiendo que es el tema ideal para este espacio, porque te agradezco a ti, querida amiga, una amiga muy especial que la vida me ha regalado, y que le doy gracias a Dios por conocerte y tenerte en mi vida, porque hacer realidad el panel Me Pongo en Tus Zapatos, camino con empatía y educación, abordando el tema que en el caso mío estaba enfocado a la parte de empleo, con el título Vidas que florecen y cómo el empleo impulsa el talento de cada persona. El tener como sede la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Humanidades y la Escuela de Psicología de la Cátedra de Psicología Diferencial fue gratificante y de gran inspiración. De verdad, amiga, gracias por sembrar esa semillita para crear ese espacio aquí en Santo Domingo. Gracias por tu presencia,
y gracias por siempre ser esa luz que ilumina el camino en este transitar que nos ha tocado como madres de personas con una situación de discapacidad y porque hemos hecho una conexión muy positiva y sobre todo de gran gratitud y lealtad, que para mí eso tiene un valor incalculable. Si pueden mencionar, Charo, las personas que estuvieron así mesuradamente, las personas que estuvieron, los profesionales transformando precisamente esta conferencia, Me pongo en tu zapato, camino contigo con empatía y educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes estuvieron en el panel. Parece que Charo está teniendo una mala conexión en estos momentos. Pasamos. ¿Sí? Ramón Eduardo. Parece que está teniendo una mala conexión con el internet. ¿Sí? Dale. Dame un segundito. Déjame verificar. Pasamos entonces con. Déjame verificar si puedo hacer. Déjame pasar entonces con Karen, quien es la directora de la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad en Higüey, quien también nos va a hablar de lo que sucedió, pues precisamente con la gobernadora Daisy de Olio allá y todas las personas que estuvieron representando esta conferencia. Muy buenos días, Karen. Buenos días, Raquel. Bendiciones para cada uno de ustedes, para todas esas personas que nos están viendo ahora. Gratitud. Palabra fuerte esa, Raquel, porque eso es lo que tenemos que tener hoy en día, gratitud, agradecerle al Señor por los pasos que Él permite que avancemos, por las personas que siempre están colaborando con nosotros. En esta semana pasada tuvimos el honor, gracias al Señor a Jesucristo, de nosotros estar presente en la convocatoria de gobierno contigo, junto a nuestro presidente Luis, nuestra gobernadora Daisy de Olio, a la alcaldesa Karina y a muchos ministros más, la cual hay que agradecer porque hemos tenido logros. El señor presidente, gracias a Dios, ha donado a nuestra fundación un autobús para poder movilizar a los niños con discapacidad. Aquí en Higüey se nos ha hecho un poquito incómodo eso del traslado, cuando tenemos que ir a Conadis a una actividad, y ya gracias a Dios, agradecida del trabajo de las autoridades, del gobierno contigo, de Propet, que nos están dando apoyo, que estamos demostrándole al mundo que nosotros podemos y que nosotros somos una comunidad grande y hay que ser grato con eso. Agradecerte a ti por el apoyo como fundación que nos has dado, por ser ese espejo para tantas madres que hay, al igual que a Charo, al igual que a Daisy, al igual que a Jacinta, al igual que el doctor Virgilio Sedano, tantas personas que se unieron en esa causa, en esa conferencia que estuvimos aquí en la Escuela de Niños con Discapacidad Domingo Ortiz Vizcaíno, donde se juntaron muchísimas personas, las personas agradecidas de tu persona, de tu excelente trabajo, gratitud es la palabra. Y precisamente agradecer también a la directora, quien también pues reconoció nuestro trabajo y nos entregó la llave de la escuela. Y ahora con más fuerza nos comprometemos a seguir trabajando a favor de Higüey. Karen, y agradecer también pues el trabajo que hace siempre maravilloso y excelente cada vez que hay un evento, cada vez que hay oportunidades de mejora, oportunidades también de reconectar y buscar ayuda para las familias. Tú siempre estás ahí precisamente conectando esos recursos y ayudando de la mano a las familias. Karen también es una madre que tiene un hijo que tiene parálisis cerebral, pero esto no la ha impedido pues ella seguir adelante. Entre las autoridades mencionaba que estaba la gobernadora de Higüey, a quienes también agradecemos mucho su colaboración y todo el empeño también que ha hecho con nuestra fundación. Estuvo también varias personas importantes, si la puedes mencionar. Por allá también estuvieron con nosotros la alcaldesa Karina Aristi, estuvo el senador Cholitín, estuvo el doctor Virgilio Sedano, nos acompañaron ministros del Propet. Propet ahora mismo está trabajando de la mano con el gobierno, son instituciones que se desplazan a las provincias a ayudar. En esta misma semana Propet también colaboró con la fundación haciendo aporte de sillas de ruedas y de utensilios de apoyo a personas con discapacidad, la cual también el gobierno otorgó raciones alimenticias. Pudimos lograr, Raquel, también que a nuestra escuela el señor presidente no otorgara
con gratitud enorme los medicamentos para los niños que tienen medicamento fijo en nuestro centro. Es un logro excelente porque se carece de medicamento. De igual manera, el señor presidente otorgó que nos hicieran unos kits especiales para los niños con discapacidad, la cual van a contar con leche, con Ensure, con Pamper y los medicamentos, que es algo sumamente importante. Darle las gracias al Grupo Punta Cana, porque fue quien nos brindó ese refrigerio que estaba riquísimo. El Grupo Punta Cana siempre ha estado ahí apoyando en cualquier situación que a nosotros se nos ha presentado. Muchas personas se dieron cita, las madres del grupo, que sin las madres esto no sería posible, porque las madres son la cabeza de eso. El tú ser madre de un niño con una condición es agradecer, porque yo todos los días le digo al Señor, gracias por serme, no porque Aarón sea mi hijo, no, por yo ser su madre, porque él es el que me motiva cada día a que sí se puede, a que podemos luchar y a que podemos seguir cambiando el mundo. Precisamente, Charo, hablando de hija, de hijos, ahí estaba tú también con la babita que se salía cuando tu hija Lorena estaba cantando la canción Inclúyeme, Inclúyeme. Precisamente una de las cosas que queremos abordar es eso, incluir constantemente. Y precisamente desde tu fundación estaba promoviendo la inserción laboral. Inclúyeme en el área de trabajo, porque nuestros hijos también pueden aportar a una economía. Eso es así. Espero que el internet ahora me permita pues conversar tranquilamente. Siguiendo con, así como tú dices, darle gracias cada día por nuestros hijos. Y como decía Karen, darle gracias al Señor por otorgarnos esa bendición de ser madre de nuestros hijos. Agradecer, cuando se cortó ahorita la conexión, me preguntaba sobre las personalidades y los panelistas que se dieron cita a nuestro encuentro aquí en la UAS. Deseo agradecer al Señor la presencia del Consejo Nacional para la Discapacidad, que estuvo representada por el señor Ramón Eduardo Muñoz, encargado de políticas públicas. También el señor Pedro Pablo Acevedo, quien es el asesor de la presidencia en materia de discapacidad. La participación de fundaciones amigas como Abraza, empresas aliadas como fueron el Instituto de la Iniciativa Empresarial de la Tecnología, Alfa Servicio, contar con el testimonio de vida de Julio Figuereo, un atleta paralímpico de la República Dominicana, quien fue medallista de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 y finalistas del Premio de la Juventud. Y obviamente no puedo dejar de mencionar a mi hija Lorena, al equipo de la Fundación Loata, en especial a mi hermana Katy, quien es mi soporte 100% en todo lo que realizo desde la Fundación Loata, y a Juliana Nicasio. Quiero también aprovechar para darle las gracias a la doctora Zoraida de León, coordinadora de la Cátedra de Psicología Diferencial de la Facultad de Humanidades, a la doctora Ana Jacqueline Ureña, quien es candidata al decanato de la Facultad de Humanidades. De verdad que la participación de familias, de personas con discapacidad, de profesionales, de estudiantes, aquello estaba lleno de estudiantes, lo cual para nosotros es de gran importancia, porque esos serán los futuros especialistas, los futuros profesionales que estarán en las calles. La verdad que abordar el tema de las vidas que florecen, como el empleo y cómo el empleo impulsa el talento, es algo que durante 12 años la Fundación Loata promueve bajo el lema de servicio, inclusión, respeto y dignidad, porque el acceso al trabajo ayuda a visibilizar capacidades. Esto fomenta una cultura de igualdad, reduce prejuicios y promueve entornos más inclusivos. La inserción de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo se convierte en la prueba de toque
que evalúa la eficacia de todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de la vida de todo ser humano y del niño y del adolescente que vive con alguna discapacidad. Y esto se consigue solamente mediante la unión de fuerzas de personas como tú, Raquel, y como cada uno de los panelistas que se hicieron presentes ese día. De verdad que me siento sumamente agradecida y esto nos invita a seguir abordando y tratando de seguir adelante con esta misión que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así es, y yo creo que de eso se trata, pues, hacer este programa, ir más allá de unas simples palabras que se hablan aquí, ir más allá y pues accionar. Estamos accionando, por eso es que vamos a estar haciendo este recorrido en toda la República Dominicana. Hablar un poquito de eso, Charo, qué vamos a estar haciendo con esta conferencia y cómo vamos a terminarla. Bueno, esto ha sido la semilla que se ha sembrado, que va a ir germinando en el 2026, dando sus frutos, realizando distintos encuentros en varias provincias aquí en el país, con el interés y el propósito de finalizar con un gran seminario donde allí nos demos cita personalidades, profesionales, fundaciones. O sea que este encuentro, que primero en Higüey y luego aquí en la UAS, en Santo Domingo, ha sido esa semillita que estamos sembrando Raquel y una servidora, con el propósito de seguir aportando, sumando esfuerzos y voluntades para cambiar vida, para cambiar miradas sobre la inclusión de las personas con discapacidad aquí en la República Dominicana. Y entiendo, querida Raquel, que esta semillita va a florecer, va a dar frutos inmensamente gratificantes para la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos, todo es para la gloria del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así es. Karen, rapidito, en un segundo, cómo nosotros podemos ver lo que va a suceder más adelante también con la Fundación en la República Dominicana, precisamente en Higüey. ¿Qué más tiene la Fundación Cambiando el Mundo? Ya ahora que tenemos una colaboración con la escuela, ¿qué proyectos vamos a estar haciendo allá? Bueno, tenemos con Dios mediante tener charlas sobre la madre, a orientarlas a que sí se puede seguir igual trabajando de la misma mano con la señora Nicasio, de implementar esas personas con discapacidad que puedan tener un trabajo, concientizar al pueblo higüeyano de que somos una comunidad y de que estamos aquí y seguiremos luchando. Hay padres a veces que sienten que ellos no pueden porque están falta de una conversación, de una persona que la apoye, de que sean las personas gratas la una con las otras, y estamos en ese proyecto en llevar cursos de cocinas a los niños. Raquel, pero algo muy bueno que no ha sucedido, al centro ya fueron a habilitar, ¿no?, el área de repostería que el señor presidente ya mandó para los adolescentes con discapacidad. También se están otorgando cursos de barbería, y estamos en ese proyecto de que esos niños que ya están pasando a la adolescencia, que vienen a la vida adulta, puedan venir al mundo sin ningún parálisis, sino que estamos aquí y que al igual que como tú y yo y Charo podemos trabajar, ellos también sean incluidos en la sociedad. También tenemos pues la celebración de Día de Reyes el 3 de enero, precisamente, que va a suceder allá en Higüey, entrega de juguetes, de silla de rueda, de mochilas y útiles escolares también para los estudiantes y también para toda la comunidad con discapacidad en Higüey. Charo, ¿cómo podemos encontrar a Loata? ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Estás en New Karen, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Karen Vélez, estamos a la orden, por ahí por todas las redes, mi nombre completito, Karen Altagracia Vélez, y estamos aquí esperando cada granito de arena que quiera aportar a las personas con discapacidad. ¿Y la Fundación, cómo podemos encontrarla en las redes sociales? La Fundación Loata a través del Instagram, a través del Instagram de la Fundación Loata, así mismo, tal y como suena,
pueden ahí conocernos. Y quiero despedirme para que sigamos viendo y entendiendo la discapacidad desde otra perspectiva. Este encuentro que hemos realizado nos invita a construir entornos más inclusivos, ponernos en el lugar del otro, y entender que todos podemos ser parte del cambio y que todos podemos desde nuestra posición abrir puertas. Con esas palabras pues nos despedimos, ya no hay tiempo para más, ahí ya se comprimió, se dijo todo. Y recuerda que el amor es esa magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda también que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio y transformar y cambiar el mundo de los demás. Bye bye mi gente, hasta el próximo sábado. Gracias por ser parte de los que van a cambiar el mundo hoy. Bendiciones. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.